Lo que está pasando con Esmeraldas lo hemos abordado toda la semana, desde el asunto técnico, la rotura del dichoso oleoducto, pero más todavía sobre las consecuencias que ha dejado ese derrame. Y Radio Pichincha, así como algunos otros medios de comunicación, han hecho el esfuerzo de estar en el lugar. Nuestro compañero Brian Espinosa estuvo allá reportando sobre cuál es el impacto justamente de lo que ocasionó el derrame de crudo. Y es muy grave y ojalá las autoridades lo asuman finalmente, luego de crearse y de paso también deshacerse de todos los fantasmas que puedan tener en su cabeza, empezar a trabajar con absoluta seriedad y con compromiso por la remediación ambiental, que es algo que seguramente los ciudadanos de no solo de Esmeraldas, sino de todo el país, estamos a esta hora esperando, ¿no? que empiece a trabajarse ya en proyectos absolutamente serios, en proyectos además completamente técnicos, para tratar de resolver un asunto que va a ser muy difícil además que se solucione en el mediano o corto plazo, que es la remediación ambiental, porque el daño es a los ríos, ¿no? 2 de 5 ríos en este momento se dice que estarían muertos. Lo decía acá el otro día Inti Gronever, un académico, investigador, especialista en la materia ambiental. Estamos hablando de las riberas en donde vive gente, en donde tienen sus plantaciones de diferentes productos, donde tienen sus animales y demás, sus medios de subsistencia, de sobrevivencia, pero donde habitan personas. Y es justamente eso lo que ahora mismo nos está preocupando y lo que nos debería también convocar con esa enorme solidaridad que es característica además de nuestro pueblo, no solo de Pichincha, sino de todo el Ecuador, que cuando ocurren cosas dentro y fuera del país somos los primeros en hacernos presentes. Y esta vez hacemos un llamado nuevamente, insisto, lo voy a hacer en este momento y lo haré nuevamente cuando cerremos el comentario, porque esto es urgente, ¿no? Esmeraldas nos necesita. Debido al derrame de crudo, los ríos de la provincia han sido contaminados, dejando a muchas comunidades sin acceso a agua potable. Así que desde la prefectura de Pichincha se está llevando adelante una campaña de recolección y donación de agua para consumo humano. Ayuda a llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Cada botella, cada galón cuenta para aliviar esta emergencia. Ustedes pueden llegar hasta el edificio de la prefectura de Pichincha, o Consejo Provincial, como algunas personas lo conocen, acá en el centro de Quito, y a través del acceso 2 hacer la entrega de estas donaciones. El acceso 2 es por la Plaza de la República, que da con el segundo piso del edificio de la prefectura, y ahí ustedes van a poder entregar, vamos a poder entregar estas donaciones. Insisto una vez más, apelando a su enorme generosidad, apelando a esa gran sensibilidad que tienen y que tenemos como pueblo, que siempre hemos estado. Cuando pasó, por ejemplo, quizás el caso más emblemático, más simbólico, es el de aquel terremoto fatídico del 16 de abril del 2016, y no fue, digamos, necesario grandes manifestaciones o grandes llamados, sino que el pueblo quiteño, pichinchano, ecuatoriano en general, se hizo presente con donaciones. En este caso, prioritario el hecho de llegar con agua, ¿no? Y después, si tienen la posibilidad también, algo de comida. Para la gente que en Esmeraldas en este momento pues le está pasando muy, muy mal. Habrá que intentar también, aunque es muy difícil, ponerse en el zapato de estas personas por segundos nada más, para tratar de entender la difícil situación por la que están atravesando. Así que de antemano también me anticipo a darles, por supuesto, las gracias a todas las personas que estoy seguro que van a colaborar, ¿no? Y como nos escuchan, sabemos y nos ven desde diferentes ciudades, cantones y provincias del país, háganlo a través de los mecanismos que tengan ustedes a la mano.
cerca, seguramente otras prefecturas, seguramente otros municipios. Entendemos que el municipio de Quito también ya ha enviado tanqueros a Esmeraldas, están llevando adelante estos mecanismos y estos procesos de recolección de, entre otras cosas, agua potable o agua para consumo humano, y poder trasladarlos a Esmeraldas. Así que no necesariamente este llamado es exclusivamente para la gente de Pichincho, de Quito, sino también de todo el país, porque seguramente en Guayas, en Bolívar, en Tungurahua, en Manabí, en Carchi, en Imbabura, en todas las demás provincias, estarán llevando adelante estos procesos de recolección de donaciones y para hacernos presentes, ¿no? Y para estar junto a nuestros hermanos de Esmeraldas que en este momento nos necesitan. Así que quería empezar con eso. Hoy, por cierto, también, y a propósito, en cosas muchísimo menos importantes, juega la selección. Hoy, como ayer, hay fecha de eliminatorias. El partido de la selección será a las 16 horas. Y ustedes me dirán, ¿por qué estás hablando de la selección? Vas a hablar de fútbol, cosas que no sabes. Ayer, por cierto, jugaron, entiendo, Brasil le ganó a Colombia, Paraguay le ganó a Chile. Hoy jugarán Ecuador-Venezuela y más tarde, a las 18:30, Uruguay-Argentina. Ayer también creo que jugaron Perú-Bolivia. El partido de Ecuador es a las 16 horas, 4 de la tarde, 16 horas, para hablar con más propiedad. Y el tema es que, en medio de la efervescencia del fútbol, este partido se terminará 18 horas y un poquito más, ¿no? Y ya veremos cuál es el resultado. La Meli me decía, ¿cuál es tu pálpito? Yo espero que Ecuador gane, quizás siendo optimista, no tanto, pero digo, con 1-0 me basta. La cuestión es sumar 3 puntos, ¿no? Ojalá ganemos 2-3-0, pero Venezuela también tiene lo suyo al frente, ¿no? Es un equipo que no es la misma Venezuela de hace 30 años. Es un equipo que ya juega al fútbol, que tiene muy buenos jugadores que están en las ligas de Europa incluso. Así que ojalá gane y se sume de a 3. El tema es que si se suma de a 3 y siendo viernes, todo el Ecuador va a estar con la efervescencia del resultado del fútbol. ¿Y qué va a pasar hoy que juega la selección? Resulta que hay una convocatoria del Tribunal Contencioso Electoral a la sesión número 70 del Pleno, por disposición de la abogada Ivonne Coloma Peralta. No sé si tiene la Meli esta convocatoria, si no, se la paso en este preciso momento para que la pueda poner en pantalla y la puedan ver quienes nos están siguiendo a través del streaming, ¿no? Y mientras tanto, a quienes nos escuchan por radio, se la voy leyendo. Por disposición de la abogada Ivonne Coloma Peralta, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 71 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y los artículos 2 y 9 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, me permito convocar a la señora jueza y a los señores jueces, abogada Ivonne Coloma Peralta, doctor Ángel Torres Maldonado, doctor Fernando Muñoz Benítez, magíster Joaquín Viteri Yanga y abogado Richard González Dávila a la sesión extraordinaria jurisdiccional del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral a realizarse el viernes 21 de marzo, es decir, hoy, a las 18:15 en forma virtual a través del uso de herramientas telemáticas con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Causa número 227-2024. TCE, firma Milton Paredes, secretario general. ¿Cuál es la causa? La causa es la que involucra a la señora Verónica Abad, vicepresidenta de la República, en donde lo que podría definirse es su presente y futuro político. Y como bien recogen varios medios de comunicación, a 2 días de que arranque la campaña electoral por la segunda vuelta, el Tribunal Contencioso decidirá sobre la apelación a una sentencia previa de primera instancia que suspendió por 2 años
los derechos políticos de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Eso es lo que está en juego hoy, el presente y futuro político de la señora Abad, quien ha sido sancionada en una sentencia de primera instancia con la suspensión de sus derechos políticos por 2 años, por una queja o una denuncia que presentó la canciller Sommerfeld por supuesta violencia política. Y esto es lo que pasa con Abad, y en este caso específicamente, y lo que ha venido pasando con ella durante todo este tiempo, da cuenta de cómo el Ecuador se ha ido convirtiendo poco a poco en un país en el que todo funciona al revés, y donde las cosas todas pasan al revés, ¿no? Y donde de alguna manera la sinrazón se ha ido imponiendo a la razón y a la lógica y al sentido común, que en este país viene a convertirse en el menos común de todos los sentidos, ¿no? A Verónica Abad, a la que le exiliaron por decreto, a quien le metieron a su hijo en la cárcel La Roca, a quien le han perseguido a su abogado, a quien, por cierto, y esto es un tema que tendremos que abordar en los próximos días, tuvimos una entrevista hace algunos días atrás con una de sus abogadas, la doctora María del Mar Gallegos, para conocer un poco lo que estaba sucediendo con el doctor Trujillo dentro de la cárcel, quien había denunciado hace algunos días atrás en una carta todas las vejaciones, humillaciones y maltratos y acoso que estaba sufriendo por parte de ciertas personas dentro de La Roca, donde está detenido, y varias de esas personas son miembros de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, para lo que han quedado. Y seguramente no son todos, siempre lo hemos dicho, que ese tipo de generalizaciones siempre resultan odiosas, pero resulta que esta persona, ¿no? Abad, que han perseguido a ella, la han exiliado obligatoriamente y por decreto. La mandaron a Israel, después a Turquía. Le han tenido como una pelota de ping-pong de un lado al otro. Persiguieron a su hijo, persiguen a su abogado, a quien le tienen detenido en La Roca. A su hijo también le encarcelaron en La Roca. Le montaron un caso que hasta ahora no han podido probar, que es este que supuestamente andaba traficando con cargos dentro de la vicepresidencia de la República, pero a días de haber asumido la señora Abad el cargo. Y después, con el apoyo de algunos medios de comunicación, también le montaron, recordarán ustedes, el cuento de que el hijo de Abad y Abad tenían cuentas en paraísos fiscales con 7, 8, 9, 10 millones de dólares, cosa que además nunca se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque unos decían 7, otros decían 8, otros decían 10. Bueno, le inventaron el cuento de la famosa cuenta en paraísos fiscales. Nosotros en este espacio le entrevistamos a la señora Abad y le preguntamos si es que ella tenía cuentas en paraísos fiscales y lo negó. Dijo que no, que era mentira. Pero acá, medios de comunicación formales y periodistas de este país publicaron supuestos documentos que daban cuenta de las dichosas cuentas en los paraísos fiscales, cosa que hasta ahora tampoco se ha podido probar. Pero resulta que esa mujer a la que le han montado todo esto, le denuncian Sommerfeld, Jacome, por violencia política. Y el Tribunal Contencioso Electoral, parcializado como es, convertido en una oficina más de Carondelet, o en una central de campaña de ADN, porque además creo que tanto ustedes como nosotros sabemos que uno de los jueces del Tribunal Contencioso tiene a un familiar político como dirigente de ADN en la provincia de Loja, pues resuelve y decide sancionar a la señora Abad, a quien, por cierto, nadie ha hecho que se le respeten sus derechos, primero como persona, en este país, excepto la jueza Nubia Vera, ¿no? Que se fue contra todo el gobierno en esa causa que se originaba en un mamotreto emitido por el Ministerio de Trabajo,
ese proceso administrativo que se seguía desde el Ministerio de Trabajo en contra de la señora Abad, vicepresidenta de la República elegida democráticamente, a quien pretendían sancionar como que si fuera cualquier funcionaria más, ¿no? Olvidándose de que es la vicepresidenta constitucional de la República. Tan presidente constitucional es Noboa como vicepresidenta constitucional es Abad. Los dos llegaron juntos en la misma papeleta, en el mismo cuadro, en el mismo casillero, por el mismo partido, etcétera, ¿no? Cosa que los señores que apoyan a Noboa ahora creo que se olvidan. Pero resulta que a la señora Abad, excepto la jueza Vera, a nivel de instituciones y de administración de justicia, nadie ha hecho que se le respeten sus derechos. Primero, sus derechos humanos, porque ya estábamos hablando de todo el proceso de persecución. O sea, lo que hicieron con su hijo, hasta que a mí no me comprueben que lo que hizo el señor Barreiro fue cometer delitos, lo que hicieron con su hijo fue inhumano. Eso de encerrarle en la roca. Y lo que están haciendo con su abogado, hasta que demuestren que el hombre es un traficante de armas con pruebas, es parte de la persecución. Y lo que han hecho con ella, de maltratarle, mandándole a un lado, al otro, no dejándole siquiera ingresar a su oficina, militarizando la vicepresidencia de la República. Una cosa de locos, que además en este país pasa desapercibido porque, claro, se trata de Verónica Abad, ¿no? Y del otro lado está el todopoderoso Daniel Noboa. Entonces, primero eso, pero después están sus derechos políticos también. Nadie ha hecho en este país a nivel de instituciones que se respeten los derechos políticos de Abad. Y yo voy a insistir en esto porque además nada tiene que ver con una defensa personal a Verónica Abad. Hoy estamos hablando de ella, pero más adelante podemos hablar de cualquier otra persona. Lo que estamos hablando en este momento, en este país, sobre este tema en particular, es el absoluto irrespeto a la institucionalidad, empezando por lo que significa para la institucionalidad la Constitución. Y en el caso de Verónica Abad, como en muchos otros, como por ejemplo eso de inobservar la Constitución para evitar sacar licencia y hacer campaña, y seguir ostentando el cargo de presidente, y seguir recorriendo el país, y seguir regalando cocinas de inducción, y regalando comida, y regalando de todo, y ofreciendo becas, y etcétera, etcétera, y forma parte también de esa forma tan relajada en la que el actual gobierno y sobre todo el presidente Noboa ha encontrado de pasarse la Constitución por las galletas y no obedecer lo que dice la Constitución y no respetar la institucionalidad del país. Y parte de esa institucionalidad, insisto, por un lado es lo que dice la Constitución, pero por otro lado también es la majestad de un cargo como el de la vicepresidencia de la República. Y claro, es lamentable también ver en lo que han convertido al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, esto va a pasar hoy, justo hoy, así, muy rápido, en medio del partido de fútbol de la selección, o una vez que se acabe el partido, y claro, como vamos a estar distraídos, si es que el resultado, obviamente esperamos todos que sea positivo, vamos a estar todos con la algarabía, siendo viernes, no hay ley seca, entonces el país se irá a festejar el triunfo de la selección y nos habremos olvidado de lo que pase con Verónica Abad, y capaz que lo que resuelven es, en definitiva, sí, quitarle los derechos políticos. Entonces lo que tendrá que hacer Abad en ese momento incluso es volver de donde esté, porque entiendo que ya está en Turquía, porque si se ratifica la sentencia como está, la señora tiene prohibición de ejercer un cargo público por 2 años. Entonces ya no tiene ni siquiera sentido de que esté en la embajada de Ecuador en Turquía. Esas son las cosas que están pasando en este país. Y a propósito de las delegaciones internacionales, resulta que ayer el presidente Noboa nos sorprende a todos designando nuevo embajador en los Estados Unidos. Y ojo, de entrada, esto no tiene nada que ver con el personaje o de quién se trata. Entiendo que ha designado un expresidente de las cámaras gremiales, de la Cámara de Industrias, del expresidente de la Cámara de Industrias, Pablo Zambrano. Que por ahí, de paso, pueden generarse una serie de suspicacias con respecto de los pronunciamientos de quien ahora, por cierto, es presidenta de la Cámara de Industrias, la señora Hervis,
que ha sido una ferviente defensora del gobierno de Noboa, y que esto puede tratarse de una suerte de coqueteo de Carondelet y del poder con los empresarios para seguir sosteniendo y manteniendo su apoyo de cara a las elecciones del próximo 13 de abril. Pero ese es el problema de fondo. La pregunta es, ¿tiene algún sentido y es responsable con el país designar en un momento como este, estamos 21 de marzo, embajador nada más y nada menos que en los Estados Unidos? O sea, pensaría igual si es que lo designan embajador en Suiza, en Ucrania o en Uruguay, me da igual, pero estamos hablando de los Estados Unidos. Creo que eso le pone un toque especial a este asunto. La pregunta es, sea el que sea el embajador, puede ser, insisto, en Indonesia, en China, en Ucrania, en donde sea, ¿no? En España, lo que sea, pero estamos hablando de Estados Unidos. A pocos días, a pocas semanas de la segunda vuelta, en donde vamos a elegir un nuevo gobierno, puede ser que el señor Noboa salga reelegido, si es que la mayoría lo decide, ya. Pero puede ser también que haya un nuevo gobierno, y ese nuevo gobierno se posesione el 24 de mayo. Estamos a 2 meses. ¿Tiene sentido en serio designar en este momento, y con lo que tarda además tener el beneplácito de Washington, en este caso de Donald Trump y de la Secretaría de Estado, para el nuevo embajador? ¿Tiene sentido movilizar al señor Zambrano y a toda su familia con todos los gastos y los costos que eso implica para el Ecuador? Más sí, por supuesto, no solo pensemos en la cuestión económica, que sí es oneroso la movilización de un embajador y su familia, para 2 meses, porque capaz tenemos nuevo gobierno en mayo, y le tocará al señor Zambrano nuevamente empacar y volver. Pero desde el punto de vista político, ¿tiene sentido? Me parece que no. Y acá esto es una raya más al tigre, y es un capítulo más en esta novela de este gobierno que está plagado de gestos y de actitudes que tienen que ver mucho con la improvisación. Yo al menos creo que no tiene sentido. Y esto, lo insisto, no tiene nada que ver con la persona. Me da igual, puede ser el señor Zambrano como puede ser cualquier otro personaje afín al gobierno de Noboa, me es indistinto. El tema es del momento. ¿Para qué cambiar de embajador en los Estados Unidos justo ahora? Además, había un embajador antes, el señor Cristian Espinosa, que me imagino es el que firmó el contrato de $165,000 para contratar a una empresa de lobby para que les consiga una cita y una reunión con el señor Trump. Entonces, ¿qué pasa con si es que hubo, los supuestos avances para lograr la reunión y la cita y el encuentro entre Noboa y Trump? Igual, para lo que le queda a este gobierno, que es 24 de mayo. Considerando en que yo estoy, como todo demócrata, esperando el resultado del 13 de abril. A ver qué es lo que pasa ese día. Y bueno, este domingo los ecuatorianos vamos a presenciar el debate, ¿no? El debate de cara a lo que será la segunda vuelta. Se van a enfrentar políticamente, mediáticamente también, Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, actual presidente y aspirante a la reelección por el movimiento ADN. El Consejo Nacional Electoral, recoge en medios internacionales, ha definido los detalles de este debate presidencial obligatorio de la segunda vuelta, que se llevará a cabo este domingo 23 de marzo. Aquí quiero, compas, que me ayuden con una precisión. ¿Es a las 20 horas o a las 19 horas del debate? A las 20 horas, perfecto. Muchas gracias. Yo tenía, claro, tiene que ver con el número de candidatos, ¿no? En los anteriores debates fueron, el anterior, a las 19, tiene que ver con que eran 8, ¿no? Por cada grupo. Ahora
son solo 2. Entonces está previsto para este domingo 23 de marzo a las 20 horas. Será transmitido en cadena nacional de radio y televisión durante un sorteo público. Se estableció el orden de ubicación e intervención de los 2 candidatos presidenciales. Entonces en el atril A estará Luisa González, en el B estará Daniel Noboa. El Comité Nacional de Debates Electorales también presentó los 5 ejes temáticos sobre los cuales se centrará el debate: educación, salud, seguridad social, criminalidad y seguridad, economía y empleo, y gobernabilidad. Estos temas han sido definidos con el objetivo de abordar las principales preocupaciones de la ciudadanía y permitir que los candidatos expongan sus planes de gobierno con un enfoque técnico y estructurado. Según ha indicado el Comité de Debates, a diferencia del debate de la primera vuelta, en esta ocasión se incorporará un segmento de preguntas cerradas, de sí o no, lo comentábamos hace unos días, lo que busca dar mayor claridad a las respuestas de los aspirantes. La moderadora del debate será la periodista Ruth del Salto. El debate se da en un contexto, recogen estos medios internacionales, de una alta polarización política, con una diferencia mínima en los resultados de la primera vuelta. Pues Noboa tuvo 44.17, Luisa obtuvo 44. Es prácticamente un empate, ¿no? Se espera que el encuentro permita contrastar propuestas y definir posturas ante los temas clave que enfrenta el país. La seguridad será un aspecto central en el desarrollo del mismo. En fin. Y sobre el tema de la seguridad, por cierto, esta semana me sorprendió ver una declaración de la actual gobernadora del Guayas, la señora Zaida Rovira, que antes fue ministra de Inclusión Económica y Social. Era la señora que andaba repartiendo cocinas de inducción como que si se tratara de caramelos, ¿no? Y después de esas cocinas de inducción, como nos lo decía uno de nuestros invitados hace algunos días atrás, se encontraban en Marketplace. Es una locura este país, de verdad que... O sea, yo me puedo reír, pero por dentro créanme que me estoy muriendo de las iras, pero así es esto. La señora Rovira es la actual gobernadora del Guayas, es decir, la representante del Ejecutivo en la provincia, en una de las provincias más violentas del país. Y resulta que el otro día concede una entrevista y primero le preguntan, ¿con cuántos patrulleros cuenta la provincia del Guayas? Y la señora dice, tendría que revisar el dato. Ya se lo paso. Y después, pero ¿y cuántos policías están actualmente asignados a Guayas? Y la señora gobernadora del Guayas no tenía la más peregrina idea de cuántos policías estaban acantonados en Guayas. Cosa que, de verdad, puede parecer un meme. De hecho, se convirtió en un meme drop para las redes sociales, pero demuestra una vez más el nivel de improvisación y la forma tan irresponsable de manejar los temas relacionados a la seguridad. Y fíjense que la seguridad es uno de los 5 ejes que está planteado en el famoso debate de este domingo, ¿no? Criminalidad y seguridad. Y resulta que la representante del Ejecutivo en Guayas no tiene idea ni de con cuántos policías cuenta para enfrentar la seguridad. Ayer, 3 personas fueron asesinadas en un ataque armado a plena luz del día a la salida del túnel del Cerro Santa Ana en el centro de Guayaquil, en plena zona turística y empresarial de Guayaquil. Es en la parte de atrás de donde está el famoso tornillo. The Point es el nombre del edificio, ¿no? Que son además todos esos complejos arquitectónicos de propiedad de la familia Noboa. O sea, hay muchas empresas, muchas oficinas, muchos negocios, restaurantes. Y resulta que un ataque armado dejó como saldo 3 personas asesinadas la tarde de este jueves 20 de marzo.
a la salida del túnel Santa Ana, sentido centro-norte en Guayaquil. Un nuevo hecho violento que mantiene al puerto principal en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Cristian Rengifo, jefe de la policía en el distrito Modelo, informó que 3 personas fueron asesinadas tras ser atacadas con armas de fuego, incluyendo armas largas y cortas, mientras estaban junto a un vehículo Suzuki Vitara dañado. Las víctimas se encontraban esperando la llegada de un mecánico. Hace un par de días atrás veíamos junto a ustedes, mientras los militares estaban controlando a los ciudadanos esmeraldeños que clamaban porque les den agua para consumo, ¿no? En Manabí andaban sicarios paseándose con armas en varios carros, asesinando a un padre de familia. Ayer, este evento, a plena luz del día, en Guayaquil, en una de las zonas más turísticas y más comerciales de la ciudad. Y este es uno de los ejes. ¿Y por qué menciono esto cuando estábamos hablando del debate? Porque les decía, criminalidad y seguridad será uno de los temas que aborden los dos candidatos de este domingo. Y lo que se espera de este debate es, digamos, más allá de los meme drops, de los que hablan los especialistas, de esos golpes de efecto, ¿no? que es lo que están algunos esperando que den resultado. El famoso Andrés, no mientas otra vez, por ejemplo, con el que mucha gente se quedó con Lazo y que le sirvió sobre todo para la estrategia del post-debate de Lazo. Lo que uno esperaría es una exhibición sobria y seria de las propuestas que cada uno de los candidatos tienen para sacar al país de donde se encuentra. Y ahí me parece a mí, digamos, por varias razones, por varios motivos, que la señora González tiene una gran ventaja por sobre el candidato presidente Daniel Noboa. Primero, que la señora González durante todo este tiempo, a este espacio no ha venido a las entrevistas, no sé por qué, pero bueno. Pero la he visto en varias entrevistas, en otros espacios, en otros medios y con otros periodistas. Y no le rehúye al debate y a las entrevistas la señora González. Es una política que, además, en estos días está enfrentando, típico de la violencia de género y de la violencia política que tienen que soportar las mujeres. Ataques de parte de otras mujeres. Por ejemplo, he escuchado una declaración de la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, cuestionándose, bueno, ¿y quién es Luisa González?, ha dicho la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán. Bueno, la señora González fue secretaria de la Administración Pública durante el gobierno de Correa. Ha sido legisladora y ya fue candidata presidencial en el 2023. Entonces, quien no le conozca a estas alturas a Luisa González, me parece que o estaba escondido, metido dentro de una madriguera, o lo hace, y las cosas que dice, con un clarísimo objetivo político de tratar de menospreciar a la candidata. A mí me parece una barbaridad, que más todavía siendo una autoridad política no sepas quién es o qué ha hecho Luisa González. Porque quizás la misma pregunta debieron hacerse en el 2023 cuando eligieron a Daniel Noboa. ¿Quién era Daniel Noboa? ¿Le conocían a Daniel Noboa antes de la elección del 2023? Sobre todo después de todos los acontecimientos que ocurrieron en esa elección. Entonces, creo que ahí valdría la pena cuestionarse aquello. Pero, volviendo al tema González, la señora ha estado en entrevistas, ha estado en Teleamazonas, en Ecuavisa, no le huye a aceptarle entrevistas a Milton Pérez, a Lenin Artieda, que quizás no tienen probablemente la mejor actitud frente a los representantes del correísmo, por, digamos, una cuestión no solo personal, sino de la línea editorial del propio medio. Y esa es una gran ventaja. A Daniel Noboa, durante estos días de campaña, no le hemos visto aceptando entrevistas en grandes medios. Ayer salió una entrevista con un medio internacional, entiendo la BBC, en donde no se aborda, y eso es clarísimo, ustedes lo saben mejor que yo incluso, los medios internacionales no abordan temas de política local con la misma profundidad que lo haría un medio local. Y ahí, entre otras cosas, por ejemplo, a propósito de la seguridad, el señor Noboa
mencionaba que él espera que los Estados Unidos, que Brasil empiecen a enviar ayuda para atender los problemas de la seguridad del país, ¿no? Estaba hablando de que espera que Trump le voltee a ver al Ecuador cuando Trump tiene en sus manos unas papas que queman, como por ejemplo el conflicto en Ucrania con Rusia y todos los intereses que tienen los Estados Unidos con respecto de los recursos naturales que hay en ese territorio. Y también otra papa muy caliente es este conflicto que nuevamente volvió a recrudecer en estos días en la Franja de Gaza, donde Israel rompió el acuerdo del alto al fuego y empezó nuevamente a masacrar civiles, no a Hamás, a civiles, entre esos cientos de niños y ancianos, por supuesto, adultos mayores. Entonces, creo que hay una ventaja, y es el hecho de que Luisa González ha venido además sumando más exposición, enfrentando más a los medios, más a los periodistas, ganando más cancha, mientras el otro es un poco más cauto, más conservador, se cuida más. Pero eso es como para compararlo un poco deportivamente con el fútbol, ¿no? Cuando un jugador está lesionado y viene de una para larga, se vuelve un poco tieso, y cuando sales a la cancha te cuesta entrar nuevamente en el mismo ritmo en el que vienen tus compañeros y en la alta competencia. Bueno, un debate presidencial es justamente eso, es alto nivel, ¿no? Entonces va a ir un presidente al que le cuesta muchísimo además desarrollar sus ideas, que justamente por esa falta de facilidad de palabra o de preparación o de exposición, por rehuirle tanto a las entrevistas y a los medios y a estos espacios, se le hace más difícil precisamente tratar de exponer o de explicar, en este caso, sus propuestas de gobierno y de campaña. Entonces, yo creo que ahí González tiene una gran ventaja, me da la impresión, que es su preparación previa. Después está el hecho de que Noboa ha gobernado estos 15 meses y que el resultado de estos 15 meses de gobiernos no es precisamente el mejor. Solo basta ver lo que ha pasado a nivel de violencia y de criminalidad durante estos 3 meses del 2025. Durante los primeros 60 días del 2025, Ecuador había superado ya las 1.900 muertes violentas, asesinatos. Ahora estamos a pocos días de que se termine, de que concluya el primer trimestre del año, y tenemos el arranque de año más violento de la historia de este país. Y hay especialistas en estadística que nos han dicho que si las cosas van como hasta ahora, probablemente 2025 va a ser un año mucho más violento que el 2023, que ya fue el año más violento de la historia. Entonces, ahí creo que hay también algunos temas, como por ejemplo también lo que tiene que ver con lo relacionado al área de lo social, en donde Noboa va a tener muchas dificultades para defender lo que han sido estos 15 meses de gobierno. Y creo que esa también representa una leve ventaja para Luisa González, que no ha gobernado este país y que busca por segunda ocasión gobernar este país, siendo mujer, por cierto, que podría significar además un hito histórico no solo para ella, sino para el Ecuador, el tener por primera vez una presidenta mujer. Y bueno, esperar también lo que será, digamos, de aquí hasta el domingo se hablará mucho con respecto de lo que será el debate. El domingo vamos a ver, digamos, una disputa y un debate que también se va a jugar no solamente en la pantalla de televisión entre los dos contendores, sino también en las redes sociales, donde se van a enfrentar militantes de un lado y del otro, y vamos a ver también qué postura adoptan los que están en el medio, los que no se inclinan todavía ni por uno ni por otro, que además son un segmento pequeño relativamente, ¿no? En este país que es una suerte de pastel casi dividido en dos, donde hay un espacio muy pequeño donde están tratando de raspar votos los dos candidatos, pero que van a ser decisivos, por muy pequeña que sea esa franja de indecisos en este momento, es una franja importantísima y es a quienes van a tener que hablarle tanto González como Noboa. Y después, por supuesto, durante por lo menos la mitad de la siguiente semana, estaremos viendo lo que será el postdebate y las cosas de las que se hablarán. Y veremos también cómo nos invadirán y nos bombardearán con encuestas, ¿no? Porque una vez que se cumpla el debate
y uno se creerá ganador, otra se creerá la ganadora y saldrán los simpatizantes de uno, los de otros y empezarán también la danza de las encuestas y estaremos viendo también durante la próxima semana a los encuestadores, sobre todo los del gobierno que ahora se han mantenido muy calladitos, convertidos en estrellitas de Navidad, invitados en todos los espacios de entrevistas en los medios de comunicación. Así que bueno, prefiero no anticiparme mucho. Después, durante la próxima semana, ustedes dirán, este loco se equivocó o este loco medio tenía razón. Lo conversaremos también con ustedes. Hasta aquí el segmento del comentario. Les anuncio de una vez quiénes van a ser nuestros invitados hoy, queridos compañeros.